Aleluya, estamos en un tiempo donde Dios está buscando una generación revolucionaria. We're in a time where God is seeking for a revolutionary generation. Una generación que se levante para declarar su nombre. He's looking for a generation that stands up to announce or declare his name. Para que se levante y declare las grandezas del Señor. For a generation to rise up and declare His gratefulness, sus maravillas, lo que Él puede hacer, su majestad, His majesty. Hoy es el tiempo donde Dios quiere una iglesia, que sea una iglesia que se levante con violencia, pero no violencia para pelear, sino violencia para defender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. He's looking for a church that will stand up and be violent, but not violent as being violent, if not, or aggressive, if not being violent to defend what is truth and what is not. Desde que Jesús llegó a este mundo, él empezó una revolución. Since the birth of Jesus Christ, a revolution started. Desde su nacimiento conmovió al mundo y aún la autoridad en ese tiempo. Since his birth, it caused a movement or a shaking in the authority and in the world in that time. El rey Herodes, the King Herod, se turbó. Y aún toda Jerusalén, cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos y el que de Belén saldría un guiador que iba a apacentar a su pueblo. When this king heard that Jesus was born, it troubled his heart. And it not only troubled him, but it troubled Jerusalem. When they heard that a king was born, the King of Jews was born, and that he was going to guide and he was going to take care of his people. Cuando escuchó esto este rey, él dijo, ¿quién puede ser más grande que yo? When the king heard this, he said, who can be greater than me? Pero mi hermano, hoy le decimos que cuando Jesús nació, es el que es más grande que todo rey del universo. When Jesus was born, that's when the greatest king and the greatest king of all the universe was born. Y esto, mi hermano, y todo su tiempo de ministerio, desde su nacimiento hasta su ministerio, from his birth to his ministry, todo esto fue una revolución. It was a revolution. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué fue una revolución? Porque vino a confrontar, a retar y romper todo gobierno y religión establecido por el hombre. Because when this caused the revolution, because he came to confront, he came to challenge, he came to tear or to remove everything that the government and the religion had established. Everything that the government and the religion established was established by man. Entonces él vino a confrontar lo que el hombre estableció. He came to confront what man established. Y hasta el día de hoy sigue siendo una revolución. And even up to now, he's still a revolution. ¿Y qué es un revolucionario? What is a revolution? What is a revolutionary? Alguien que causa un cambio o un cambio dramático. Por ejemplo, en la política o en la religión. What is someone that's revolutionary?
it's involving or causing a complete or dramatic change. For example, in the political or religion. Entonces, cuando vino Jesús, Él vino a causar un cambio. When Jesus came, he came to cause a change. But not just a little change, no nada más un cambio pequeño, sino un cambio drástico. He came to make not just a small change, but a dramatic change. ¿Por qué? Porque vino contra todo lo que el hombre pensaba. He came against everything that man thought was right. Que lo que el hombre pensaba que lo hacía recto o lo hacía santo. When man thought that made them righteous or holy. Entonces Jesús vino a confrontar todo esto. Esto causó que esto fue lo que causó Jesús desde su nacimiento y después que empezó su ministerio. This is what happened with Jesus when he was born and after he started his ministry. ¿Y por qué podemos decir que hasta el día de hoy todavía Jesús está causando una revolución o causa que la gente reaccione? Why do we say that up to now the name of Jesus makes people react and it causes a revolution? ¿Por qué? Porque solo mencionar su nombre, el nombre de Jesús, todos se conmueven. Every time you mention the name se incomodan. When you mention the name of Jesus, people get uncomfortable. ¿Sí o no? Pueden mencionar todo nombre de todo otro Dios. You can mention any other name of another God y la gente no reacciona. And the people will not react. Pero mencionas el nombre de Jesús y todos se incomodan. ¿Y sabe por qué se incomodan? Porque solo su nombre hace que las tinieblas tiemblen. You know why they get uncomfortable? Because the name of Jesus makes darkness tremble. Porque lo que Jesús representa es la verdad sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Because what Jesus represents is the truth over heaven and over earth. Jesús vino a establecer, ¿sabe por qué? ¿Por qué eso incomoda? Porque lo que Jesús vino a establecer es el reino de Dios aquí en la tierra. Jesus came to establish the kingdom of God here in heaven. Y como el enemigo, que dice la palabra de Dios, que el príncipe de este, no dice que el rey, okay? The Bible doesn't say king. Dice que el príncipe, the prince, el príncipe de esta tierra, ¿quién es? Satanás. The prince of this of the earth is Satan. No es el rey, he's not the king, he's the prince. ¿Por qué? Porque él no se puede comparar a Dios. Él no se puede comparar a Jesús. He cannot be compared to Jesus, because Jesus is the king of all kings. Porque Jesús es el rey de reyes. Amén. Cuando Jesús vino a salvar al mundo. When Jesus came, he came to save the world. Vino a purificar, vino a limpiar, remover el engaño de Satanás sobre la tierra. He came to purify, he came to clean, he came to remove all deceit from Satan here on earth. Su misión fue y sigue siendo sacar a todos de la mentira de este mundo. Jesus' purpose and mission and his mission was and still is to take everybody out of the deceit of this world, sea religión o sea política. Maybe religion or politically o la manera que uno piensa, how we think. Así como Jesús causó una revolución en la tierra, just like Jesus caused a revolution here on earth, Dios está buscando una generación revolucionaria. Jesus or God is looking for a generation or a revolutionary generation. Él te llama no para que seas una persona religiosa. He's calling you, but not for you to be a religious person. Para que solo te sepas o que solo te memorices los versículos de la Biblia.
He didn't call you just to memorize the verses from the Bible. No te llamó para que tú puedas decir, oh, yo ya leí la Biblia. Toda la Biblia como 10 veces en mi vida. I read the whole Bible. O para que tú solamente sepas quién es Dios. No, Dios no te llamó solo para eso. Eso es bueno. Que te sepas versículos. For you to know the verses from the Bible, that's fine. For you to read the Bible, the whole Bible, how many times you want is awesome. Eso es bueno. Pero no te llamó solamente para eso. No te llamó para que sepas orar solamente. He didn't call you so you can just know how to pray. O saber cómo vestirse, know how to dress as a Christian, o hablar solo, o hablar como un cristiano, or just speak or talk like a Christian, y que no andes en el pecado, and for you not to be in sin. No solamente te llamó Dios para eso. No, mi hermano, no se trata de nosotros. It's not about us. Yes, we have to depart from everything that's not from God. Tenemos que apartarnos de todo lo que no es de Dios. Tenemos que representar a Jesús, pero eso no es el evangelio. That's not all of what the gospel is about. El evangelio es salir y ser una revolución contra la oscuridad. Go out and be a revolution against darkness. Es lo que Dios está buscando. That's what God is looking for. Pero hoy en día, como cristianos, nos creemos más que los que están allá afuera. We think that we're better than others that are out there. Los que no conocen a Dios, that don't know God. No, mi hermano, nosotros no somos mejores. Solamente que nosotros conocemos la verdad. We know what's the truth. Y Dios está buscando personas que puedan entender eso en esta hora. God is looking for people that can believe that. Que puedan creer, se lo puedan comer, for you to eat that. Que tú lo puedas comértelo, ¿para qué? Para lo que salga de ti sea lo que le salió a Jesús, que fue solamente hablar la verdad contra lo que era contra Dios. So you can speak what Jesus spoke, which was the truth, that was against God. Dios no te llamó para que puedas caber en un grupo religioso. He didn't call you, or he didn't save you so you could fit in a religious group. O que seas igual que el montón, so you can be the same as everybody else, as the crowd. Dios te llamó a ti para que tú traigas una revolución. God called you so you can bring a revolution, pero no, mi hermano, pero no para hacer acepción de personas. No porque yo quiero pertenecer en este grupo, porque mi grupo es mejor. Not because I want to belong to this group, because this group is better. Acá es donde hay más poder. This is where there's more power. No, mi hermano, Dios quiere que tú seas alguien que cuando tú hables, tú causes una revolución, pero que traigas otros a Él. But God wants you to, when you speak, that you cause a revolution, but because you bring others to Him. Porque de eso se trata. That's what it's about. Mi hermano, no se trata de que todo tiene que ser de cierta manera. Porque si no es de cierta manera, no eres aceptado. It's not about that you have to be a certain way. Because if it's not a certain way, that it's not accepted, or you're not accepted, o no aceptas a los demás, or you don't accept the others. No, mis hermanos, nosotros no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados a igual que Jesús. We were called just like Jesus. Ir en contra todo de lo que es en contra la palabra de Dios y el reino de Dios. We were called to go against everything that is against the word of God and the kingdom of God. Así como Jesús vino para libertar al cautivo, just like Jesus came to
to bring freedom to the to the captive. Tú también fuiste llamado para hacer eso. That's what you were called for. Dios quiere una generación que se levante y proclame la verdad de quién realmente es Dios. God is looking for a generation that stands up and proclaims who God really is. Mi hermano, ya hay que dejar un lado de la religión. Let's leave the religion aside. Vamos a pararnos y declarar el nombre del Señor a toda criatura. Let's stand up and let's declare the name of the Lord to all creature. Porque Dios nos está llamando a su pueblo a tener un celo para Él. Amén. Y quiero leer en el en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 17. I want to read in the book of John, chapter 2, verse 17. Y dice la palabra del Señor, the word of God says, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Then his disciples remembered this prophecy from the scriptures. Passion for God's house will consume me. ¿Por qué los discípulos acordaron esta palabra? Porque nos dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 2, del 13 al 16. If you keep on reading, si tú sigues leyendo, o más arribita, perdón. If you keep on reading before the verse that we just read, allí vas a ver, perdón. Allí vamos a ver que Jesús entró al templo. That Jesus went into the temple. Y en ese tiempo se estaba acercando la Pascua. Passover was gonna, at that time, was near. O iban a entrar, they were going to enter into Passover, iban a entrar a la Pascua. Y en el tiempo de la Pascua, en el Passover, la gente iba y le ofrecía a Dios un sacrificio. The people would go during Passover, they would go and offer God a sacrifice. So, ¿qué hacían? Iban y compraban animales. They would go and buy animals. Pero los religiosos, but the religious people, los que estaban enseñando la palabra de Dios, the ones that were teaching the word of God, lo que ellos hicieron, se aprovecharon de la oportunidad. They took advantage of the opportunity. ¿Y qué hicieron? Dentro de la casa de Dios, inside of the house of God, estaban vendiendo animales. They were selling animals. Pero no solamente los estaban vendiendo, not only were they selling them, sino que el precio era ridículo. The price was ridiculous. Estaban vendiendo animales que eran para Dios para beneficio de ellos. They were selling animals that was going to be sacrificed for God, but the benefit was theirs. Entonces, cuando Jesús vio esto, when Jesus saw this, that he went into the house of the Lord, que fue al templo de Dios, y vio que lo que estaban haciendo, mis hermanos, dice la palabra, que entró Jesús y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera el templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitar de aquí esto y no hagáis casa de mi padre casa de mercado. La palabra nos dice, mi hermano, que Jesús entró allí
con violencia. Jesus entered with violence. Se enojó lo que vio. He got mad for what he saw. Pero se enojó, mi hermano, porque lo que estaban haciendo era contra la palabra de Dios. What they were doing was against God's word. Lo que estaban haciendo en la casa del Padre era, mi hermano, abominación delante de Dios. What they were doing was something that really was not good before God. Estaban robando. Estaban vendiendo. They turned it into a market. Lo convirtieron en un mercado. Y eso es lo que a Jesús, mi hermano, que la casa del Padre, ¿qué es? La casa del Padre es casa de oración. La palabra nos dice que Jesús era manso y humilde. Y uno puede decir, pues Jesús era manso y humilde. Y sí, él era manso y humilde. The word of God tells us that he is meek and that he is humble. Que él es compasivo, que era compasivo, that he was compassionate. Que mostró amor hacia la humanidad. He showed his love with the people. To the people, pero también fue violento en la defensa del reino de Dios. But he was also violent in defending the kingdom of God. ¿Por qué? Porque él tenía un celo para la casa de Dios. He had a jealousy for the house of God. Es lo que él tenía. En Lucas 19:46 Jesús dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. The house of God, Jesus said, the house of God is a house of prayer, but you guys have turned it into a cave of thieves. Entonces ahí Jesús se levantó a defender lo que era la verdad, a sacar lo que no era verdad, a apuntar lo que no era verdad, trayendo a la luz lo que era contra Dios. Jesus went in there and he shed light to what was against God, what was not of God, defendiendo. Y es lo que Dios quiere, mi hermano, no que nos vamos a levantar a pelear. We're not going to get up and fight, pero nos vamos a levantar. Dios está buscando una generación revolucionaria que se levante a defender lo que es la verdad, para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. God is looking for a revolutionary generation to stand up so we can distinguish what's from God and what's not from God. Mire, mi hermano, aquí los religiosos, los líderes religiosos estaban permitiendo esto en su templo. The religious leaders were permitted this to happen in his house. Pero Jesús vino a decir: esto no es de Dios, esto no viene de mi Padre, esto es contra Dios, y es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a levantarnos, mi hermano, porque podemos ver el mal de nosotros, podemos estar entre todo lo que está mal, pero no nos levantamos a decir nada, no nos levantamos a defender. We can be, among what is wrong. We can be with the ones that are wrong, but we don't say anything, mi hermano. Pero es tiempo que la iglesia se levante. ¿Sabe por qué? Porque solamente cuando la iglesia se levante es cuando vamos a ver que Dios se manifieste. Only when the church rises up, that's when we're going to see God manifest. Este celo, mi hermano, le recordó a los discípulos. This jealousy reminded the disciples lo que está escrito en el Salmo 69:9. It reminded the disciples what's written in the book of Psalms, chapter 69:9. Y esto lo escribió y lo dijo David. And this is what David wrote and what he said: el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. El mismo David sintió ese mismo celo contra todo lo que él estaba viendo, los que estaban contra él, los que estaban contra Dios. David felt the same jealousy with everything that was happening against God and what was happening against him.
Ese mismo celo que sintió Jesús, lo sintió David. Entonces, si Jesús lo sintió David, nosotros también, mi hermano, Dios nos está llamando a que el celo de Él nos consuma. He is calling for His jealousy to consume us also. El celo que Jesús y David sintieron no fue un celo humano. It wasn't the jealousy that David and Jesus felt was not a human jealousy, sino que fue un celo santo. It was a holy jealousy. Ese celo era la pasión. Esto es lo que es un celo santo. This is what a holy jealousy is. El celo santo era pasión, amor y interés por la verdad y la santidad de Dios. Holy jealousy is passion, love, interest in the truth and the holiness of God. Y eso es lo que Dios nos está llamando a su iglesia. ¿Y cómo vamos a obtener esa pasión o ese celo? Cuando hay una relación con Él, cuando la palabra que nosotros leamos la aplicamos a nuestra vida y caminemos en la palabra. Es cuando uno se va a levantar y va a decir: no, ya eso no es de Dios, eso es de la oscuridad, eso es pecado, eso no está bien, mi hermano. Pero no, una generación que no es revolucionaria no podrá pararse a defender, sino que una generación que no es revolucionaria va a dejar que todo pase. No, pues déjalos que vivan como ellos quieran. Let them live how they want. Que hablen de Dios como quieran hablar. For them to speak about God how they want to speak. No, mi hermano, pero nosotros no. Yo creo que aquí hay una generación revolucionaria que se va a levantar a defender el nombre del Padre y va a hablar contra todo lo que no es de Dios. I believe that this is a revolutionary generation that's going to stand up and defend what's from God. Cuando hay un celo por Dios, uno va a defender la verdad. Uno va a proteger y uno va a pelear por lo que es contra lo que ofende a Dios. When there is jealousy or fear of God, maybe the better word is fear. Cuando hay eso, when we have that, we're going to defend, we're going to protect, and we're going to fight against what offends God. Porque cuando tú amas a una persona, when you love a person, or let's talk about our children, vamos a hablar de nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer por el amor que tenemos por ellos, the love that we have for them? ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a defender cuando alguien se levante contra ellos. We're going to defend them when somebody comes against them. O cuando alguien les quiere hacer un mal, when somebody wants to do something bad to them. ¿Verdad que los vamos a defender? We're going to defend them. Así igual es Jesús. Jesús vino a defender a los que estaban perdidos. Jesus came to defend the ones that were lost. Vino para liberarlos. He came to set them free. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros defiendamos lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Cuando hablamos de pelear contra lo que ofende a Dios, no quiere decir que vamos a pelear literalmente con violencia. Doesn't mean that we're going to fight violently against it, sino que lo que nos toca hacer es hablar la verdad. What we have to do is speak truth y estar dispuestos a pararnos en lo que sabemos que es contra la voluntad de Dios. That we are willing to stand firm against the will of God. Lo que es mentira, what's a lie. Y defender la verdad que está torcida. And defend the truth that is twisted. Mi hermano, ahora la palabra de Dios está torcida, la aplican mal. They apply it wrongfully.
tuercen la verdad. Dios es amor, así que Dios es amor, así que yo puedo hacer y puedo vivir mi vida porque Dios es amor y nada me va a pasar, y así yo tengo una entrada al cielo mientras que yo sea una persona buena. God is love, so I can do and live how I want, and I can do anything I want, and I have a ticket to heaven. Pero no, mi hermano, allí nosotros tenemos que hablar lo que es la verdad, y no que los vamos a condenar. Not that we're going to condemn them. Les vamos a hablar con el amor. Vamos a hablarle con la palabra, que fueron hechuras hechas por Dios, especial delante de Dios, that they were made wonderfully by God, that they're special, que tienen un propósito, that there's a purpose, que hay un bien y hay un mal, que hay oscuridad y hay luz, that there's light and there's darkness. Que Dios tiene libertad para lo que ellos necesitan, que Dios God has freedom for what they need, que no tienen que vivir en la depresión. They don't have to live in depression. No tienen que vivir con la enfermedad. They don't have to live with the sickness. No tienen que vivir, mis hermanos, atados a las adicciones. They don't have to live in addiction, sino que hay un Padre, hay un Dios que los vino a liberar. Mi hermano, quizás hay personas allá afuera que por la verdad torcida se están perdiendo. There's people out there because of the twisted truth, they're being lost. Así que Dios esa es la generación que Dios está buscando y que quiere que seamos. Cuando Jesús se levanta contra los religiosos, Jesus stands up against the religious, porque lo que ellos estaban haciendo era por su propio beneficio. Everything that the religious people were doing, it was for their own benefit. And mind you, these were the leaders, the religious leaders that were teaching the word of God. Estaban enseñando la palabra de Dios, pero mi hermano, no estaban ellos cumpliendo la palabra de Dios. They were not fulfilling the word of God, sino que ellos estaban usándolo para su beneficio. Pero mi hermano, Dios está buscando que nos levantemos y hablemos lo que es verdad, pero no solo hablar lo que es verdad, sino que seamos ejemplo. For us to be an example. Que vivamos la palabra y que hablemos la palabra y que extiendamos nuestras manos para levantar a otros. Mi hermano, las cosas de Dios no se tratan o no se pueden usar para beneficio propio. The things of God, it's not for our benefit. No se trata de nosotros, sino se trata de agradarle a Él. It's about pleasing God. It's about living for God. Es viviendo por Dios. Mi hermano, ¿sabe qué hizo Jesús aquí en la tierra? You want to know what Jesus did here on earth? Jesús estaba representando a un Dios santo y que su reino no puede ser corrompido. When Jesus came on this earth, he was representing a holy God and a kingdom that cannot be corrupted. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfecto. Because He is a perfect God. He is a holy God. Es un Dios santo que no hay ningún mal en Él. There is no evil in Him. Dios no es parte de la oscuridad. God is not part of sin. No es parte de la maldad, of evil. Ni mentira ni robo, or of what's deceitful and what's a lie. Él no es de eso, mi hermano, no es parte. Así que Dios, si usted escucha que Dios es parte de algo que es contra su palabra, que está violando la ley de Dios, when you hear that God is part of something that is against the law of God, que va contra su palabra dice, mi hermano, que el pecado es robar, el pecado es mentir, el pecado es fornicación. The Bible tells us that the sin is fornication, the sin is stealing, the sin is lying. El pecado es tener otro Dios, having another God. Pero si usted escucha que Dios es parte de eso, eso es una verdad torcida.
If you're hearing that God is part of that, that is a twisted lie. Porque nuestro Dios es santo y en nuestro Dios no hay maldad. There's no evil in our God. Entonces, Dios quiere que seamos nosotros los que nos levantemos. Dios no puede ser parte de eso porque Él es puro y limpio. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que sea una generación revolucionaria, que no teman defender y hablar de lo que es su palabra. Yo no sé por qué están bien callados, pero quizás la palabra nos está llegando, ¿verdad? You guys are very quiet. Maybe the word is getting to is hitting us, which is good, está bien. Porque mi hermano, una generación, Dios quiere una generación que rompa las reglas y las leyes de hombres. God wants a generation that will break the rules and the law of men. Pero solamente una generación revolucionaria puede ser eso. Only a revolutionary generation can do that. Y es lo que hizo Jesús. Le voy a dar 2 ejemplos rápidamente y ya voy a terminar. I'm going to give you 2 examples and I'm going to finish. El primer ejemplo que vino Jesús a hacer fue el primer ejemplo de lo que Jesús vino a romper, que fue una regla o ley del hombre, fue que en el día de reposo, en the day of Sabbath, the Sabbath day, que el día de reposo era el día donde no se podía hacer nada. The Sabbath day you could not do anything. No podías trabajar, no podías cocinar, nada, no se hacía nada si no se descansaba porque era dedicado a Dios. You could not do anything. That day was dedicated only to God. Pero Jesús, and that was a man law, era ley de hombre. Aunque fue establecido por Dios, it was established by God, pero no vamos a entrar en eso. I don't want to confuse, no los quiero confundir. Pero los religiosos todavía seguían esa ley. They followed that law. Pero Jesús vino a completar la ley. He came to complete the law. Entonces cuando Jesús llegó, ya eso ya no contaba. Since Jesus came to complete the law, that didn't have any worth anymore. Entonces, ¿qué hizo Jesús? What did Jesus do? Dice en Mateo 2, 10 al 14, no lo voy a leer todo. I'm not going to read it all. Pero dice mi hermano que Jesús llegó al templo. Jesus got to the temple. Y ahí había uno que tenía una mano seca. That there was a man that was there that his hand was, ¿cómo se dice? I don't know, crippled. Well, it was dry. It was dead. He couldn't move it. It was dead. Y preguntaron a Jesús, and they asked Jesus para poder acusarle so they could accuse him. Porque acuérdense que era una ley no hacer nada el día de reposo, because remember it was a law that you couldn't do anything in the Sabbath day. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Is it lawful to heal in the day of Sabbath? Y esa es una pregunta muy interesante. This is an interesting question. Porque los fariseos querían saber qué era lo que iba a decir Jesús. They wanted to know what Jesus was going to say, so they could have something against him, para tener algo contra él, porque ellos conocían quién era Jesús. They knew who Jesus was. Ellos conocían que Dios iba contra todo lo que ellos creían. They knew that Jesus went against everything that they believed. Pero Jesús les dijo, but Jesus told them, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche la mano y la levante? And Jesus said, who here would have a sheep that would fall into a hole in the day of Sabbath, and you would not extend your hand to take him out? Y yo creo que lo iban a hacer, porque ese animal era su comida. I think they would do it because that animal was their
food. Y luego Jesús dijo, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? How much more is a man worth than an animal or a sheep? Por siguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. So it's lawful to do what's right in the Sabbath day. Y dice la palabra de Dios, entonces le dijo, so Jesus told the man, extiende tu mano. He told the man, extend your hand. Y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. And he extended his hand and his hand was restored like the other one. Y los fariseos salieron para planear a destruir a Jesús. And the Pharisees went out to plan to destroy Jesus. Pero ¿por qué les leo esto? Why do I read this? Porque hoy, mi hermano, nosotros no nos podemos ir con lo que todo el hombre cree. We cannot go with what every man believes. Nosotros tenemos que irnos por lo que Dios dice en su palabra, lo que es correcto y lo que viene de Él. No importa si el hombre dice que no, si Dios dice que sí, es lo que tenemos que hablar. It doesn't matter if man says yes. If God says no, if God says yes, then that's what we have to do. We have to do it, lo tenemos que hacer. No podemos tener miedo. Mire, eran todos los religiosos contra Jesús. It was all the religious people against God, against Jesus. Pero como Jesús era un revolucionario, había pasión y amor por él. Había pasión y interés para defender el evangelio, el reino de Dios. Él no dejaba que nada lo detenía. Y él no dejaba de que nada deteniera para demostrar el poder de Dios. Porque sabe que los religiosos eran instrumentos de Satanás. The religious people were instruments of Satan, porque Satanás es el que no quiere que la verdad se predique. Satan is the one that does not want for the truth to be preached, que se diga la verdad, que se hable contra lo que es contra Dios. He doesn't want for us to speak what's against God. Entonces, pero Jesús vino a romper eso. Entonces nosotros, la iglesia de Dios, la generación revolucionaria, the revolutionary generation, mi hermano, nosotros vamos a romper toda regla y toda ley del hombre, y nosotros vamos a estar, mis hermanos, respaldados por Dios. We're going to be backed up from God, supported from God. Así que no tenga miedo. Don't be afraid, porque Dios está a nuestro lado. God is by our side, y Él va a obrar por nosotros. Y por último, una generación revolucionaria se relaciona con los pecadores. A revolutionary generation relates, ¿sí se dice? With sinners. Y usted puede decir, ¿cómo? How? Como dice el pastor Santana, ¿cómo? How? Si yo soy una cristiana, I'm a Christian. Yo soy pastora, I'm a pastor. How am I? No, mi hermano. No somos mejores que nadie. Si tú realmente, no estoy diciendo que te vas a juntar con ellos y vas a hacer lo que ellos hagan. I'm not telling that you're going to relate with them, hang out with them to do what they're doing. Sino que nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos que demostrar quién es Dios. We have to be example, and we have to demonstrate who God is. Así es lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. En Mateo 9, 10 al 13 nos dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. The sinners and the tax collectors came to sit with Jesus. A su mesa, they came to sit and eat with him. Se sentaron a comer con él. Los publicanos, the tax collectors, nadie los quería. Nobody liked them. ¿Por qué? ¿Qué fama tenían? What was their reputation?
cobraban de más. Como nos cobran, ¿verdad? They would charge extra in their taxes. Entonces le robaban a la gente. They would steal from the people. Entonces no los querían. Pero Jesús went against all that. Jesús fue contra todo eso, sino que él ahí sentados hablaba y comía con ellos, pero les hablaba del reino de Dios. But he spoke to them about the kingdom of God. Les enseñaba lo que era contra Dios, lo que no le agradaba, what was against God, what didn't please God. Y con su manera que él los trataba, the way that he would treat them, ellos lo escuchaban. They would hear him. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba enseñando era la compasión, el amor y la aceptación que viene del Padre. What he was showing was the love, the acceptance that came from God. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Quizás usted no tiene que hablar. Maybe you don't have to speak. Pero solamente de ser tú, quien eres, just being who you are in God, en Dios, tu vida va a hablar. Your life is going to speak. Y la gente se va a dar cuenta que hay algo diferente en ti. Y los vas a atraer. You're going to attract them. Entonces Jesús, ¿por qué los publicanos y los pecadores se sentaron con Jesús? Why did they sit with them? ¿Sabe por qué? Porque ellos miraron algo diferente. ¿Por qué no se sentaron con los fariseos? Why didn't they go sit with the Pharisees? Porque los fariseos los condenaban. Los fariseos los tachaban. Tú no puedes entrar al templo porque tú eres una prostituta. You can come into the church because you're a prostitute. Tú no puedes entrar porque eres un ladrón, porque eres un pecador. You cannot come because you steal, because you're a sinner. Pero Jesús, he was inviting. Jesús invitaba. Su presencia, ¿quién era él? Porque él estaba presentando a Dios. Mi hermano, eso es lo que hace una generación revolucionaria. No estamos aquí para pelear contra el hombre, estamos aquí para pelear contra la oscuridad, contra el plan del enemigo. We're not here to fight against man, we're here to fight against darkness and the plans of the enemy. Y dice la palabra, cuando vieron esto los fariseos, dijeron los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Why does the master eat with the tax collectors and the sinners? Y al oír esto Jesús, when Jesus heard this, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. The healthy or the ones that are healed they don't need a doctor, sino los enfermos, the ones that are sick. Y aprender, dice, id pues y aprender lo que significa. Go and learn what this means. Misericordia quiero, compassion or mercy is what I want, y no sacrificio. And not sacrifice. En otras palabras les estaba diciendo, el sacrificio de ustedes no vale nada. Your sacrifice is nothing to me, because you're bringing sacrifice, but you don't have compassion for the one that is lost. Tú me estás dando sacrificio, pero no tienes compasión por el que está perdido. Mi hermano, usted puede venir y puede cantar y puede danzar y puede hablar en lenguas. You can come and you can pray and you can dance and you can speak in tongues. Pero si no hay compasión para el que está perdido, si no hay compasión por las almas, si no hay amor, si no hay pasión para defender la verdad, de nada sirve. Porque lo que Dios quiere, mi hermano, no es tu sacrificio, quiere tu obediencia. Lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. What God wants is your obedience, not sacrifice. What He wants is mercy and not your sacrifice. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. I didn't come to call righteousness, or the ones that are righteous, but sinners. Arrepentimiento, to be saved. Y ya con esto termino. Jesús busca a los pecadores y a los perdidos con un propósito para sacarlos del pecado y de la oscuridad. Jesus searched for the sinners
to take them out of darkness. Su propósito no era participar con ellos en su pecado, sino liberarlos del pecado. His purpose was not to participate in their sin, but to bring them free or set them free from their sin. Esto era algo que los religiosos no hacían. This is something that the religious people didn't do. Ellos se creían mejor que los pecadores. They thought they were better than the sinners. Pero Jesús los confrontó. But Jesus confronted them when he told them for them to have mercy. Y por último, Jesús no perdía su tiempo con los religiosos ni los orgullosos, porque ellos no lo querían escuchar. Jesus did not waste his time with religious people and people with pride, because they did not want to hear him. Porque si realmente lo querían escuchar, lo hubieran seguido a Jesús. If they wanted to hear him, they would follow Jesus. Jesús buscaba a los pecadores, buscó a la prostituta, buscó al publicano, the tax collector. Jesus looked for the prostitute. He looked for sinners. He looked for the tax collector. Porque ellos sí lo escuchaban. Because they would listen. Mi hermano, Dios nos está hablando. Seamos una generación revolucionaria. No nos convertamos personas religiosas que no nos podemos contaminar con el mundo, que no podemos ser que no podemos hablar, que no podemos hacer esto, que no podemos estar cerca de alguien que nos sirve a Dios, o porque a lo mejor es una prostituta, a lo mejor es un drogadito, a lo mejor es el peor. Mi hermano, no. Dios está buscando una generación que se levante, extienda su mano de misericordia, los ame y los traiga a los pies de Jesús y los libere de la mentira del enemigo. God wants us to extend our hands, pick them up, bring them close to God, and free them from the darkness that they're in. Porque Dios quiere que nosotros seamos una generación que defienda la verdad. Así que Dios te está llamando a ti, mi hermano. God is calling you, my brother and my sister. Iglesia, church. Vamos a ser una generación que se levante para defender el reino de Dios. Y vamos a pelearle las almas al enemigo. And let's fight for the lives. Let's fight Satan for the lives. Que sean salvos. That they can come to the truth. Pero que nosotros seamos una generación de luz. That we can be a generation of light. Les pido que se pongan de pie conmigo. I ask you to stand up. Cierren sus ojos porque vamos a hacer una oración. We're going to make a prayer. Father God, we thank you. Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Señor, que esta palabra, Señor, que se ha predicado, that this word that has been given, esta palabra traiga rema a nuestras vidas. Que venga, Padre, y inquiete nuestros corazones, that it come and make our heart uncomfortable. Que realmente nosotros, Señor, podamos ser una generación que traiga una revolución, pero una revolución, Señor, que defienda tu verdad. Una revolución, Señor, no con pelear con las manos, sino que pelear con tu palabra, pelear contra el enemigo, pelear contra toda mentira, Padre. Yo te pido, Padre, que toda persona que ha escuchado esta palabra o la va a escuchar, que ellos se puedan levantar como un vaso para ti, Señor, para defender, Padre, tu nombre. Los pongo en tus manos, Señor. Y en esta hora, Señor, si hay alguien que quiere aceptarte como su Dios, como su Hijo, como su Salvador, en esta hora, Señor, yo te pido que escuche su clamor,
que perdone sus pecados. Dile al Señor, perdona mis pecados. Dile al Señor, perdóname, entra a mi corazón. Yo quiero que tú reines en mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero, Padre eterno, servirte a ti y levantarme para defender tu palabra, tu verdad. Quiero ser una generación revolucionaria para ti. Perdóname, Señor. Te invito para que seas el dueño de mi vida. I ask you, God, to forgive me. Come and live in my heart. Forgive me, Father God, of all my sins and be the king of my heart. I give my life to you. I want to be a revolutionary generation for you, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. En el nombre de Jesús, amén.